Hola, mucho gusto. Me llamo José Santos, soy experto en plantas y trabajo en Terrial Green. Hoy vamos a platicar sobre las plantas y el tipo de tierra adecuado para cada grupo. Vamos a empezar por plantas tropicales de muy poca agua, plantas carnívoras, orquídeas y cactus y suculentas. Cada una requiere un tipo de tierra específico para que pueda desarrollarse bien, forme sus raíces y pronto te dé flores. En esta ocasión vamos a trasplantar una Alocasia maccorrhizica variegada. Estas plantas comúnmente las encontramos en los viveros con tierra que no es la adecuada para que nosotros las tengamos en casa. En este caso vamos a encontrar un sustrato de mucha materia orgánica, hojas, ramas, que van a almacenar muchísima agua. En casa puede que no sea el sustrato adecuado, por eso te voy a enseñar cómo preparar el sustrato para que tu planta esté sana. Muy bien, para este tipo de plantas requerimos básicamente dos elementos principales, minerales y materia orgánica. En este caso vamos a preparar el sustrato con perlita, tepojal, corteza, carbón vegetal, fibra de coco, tierra negra con humus. Para empezar, lo que tenemos que hacer es retirar la planta del sustrato en el que viene. Vamos a hacerlo de esta manera. Aflojamos un poco. En estos procesos nos vamos a enlodar mucho, así que no se preocupen, es divertido también. Aunque le gusta mucho el agua a estas plantas, tiene exceso de humedad, tanto que puede podrir un poco el tallo. Aquí le falta un poco de drenaje. Incluso podemos llegar a encontrar algunos tipos de plagas. Hay que cuidar y revisar nuestras plantas para que no tengan. Vamos a limpiar lo más que podamos de la raíz sin dañarlas. Podemos ocupar algún palito de madera para retirar el exceso de tierra. Si vemos alguna raíz café que tenga síntomas de pudrición, podemos retirarla. Alguna hoja que ya esté en descomposición, es mejor retirarla. Así podríamos nosotros ya tener nuestra planta lista para un trasplante. Las plantas tropicales requieren un sustrato que sea rico en nutrientes, que tenga un buen drenaje y retenga muy bien la humedad. Estos elementos cubren las necesidades para este tipo de plantas. Aquí ya tenemos un sustrato preparado. Lo que vamos a hacer será colocar un poco de la tierra preparada. Vamos a colocar nuestra planta. Y rellenar la maceta muy bien. Las plantas tienen que estar firmes en el sustrato, no pueden quedar como flojas o bailando, ya que si no va a sentir inestabilidad y no se va a desarrollar bien. Vamos a colocar las plantas y compactar ligeramente la tierra con las manos sin ejercer mucha presión, solo para darle firmeza a la planta. Si es necesario, colocamos un poco más de tierra. Listo. Estas plantas les encanta el agua. Por eso es necesario, después de haberla trasplantado, hacer un riego abundante. Este tipo de sustrato es ideal para plantas tropicales, plantas de interior, como alocasias, que requieran mucha agua, calateas, marantas, filodendros, monsteras y muchas plantas más. Por eso es importante identificar qué planta tienes para saber qué sustrato colocar. En esta ocasión vamos a trasplantar una Alocasia Pink Dragon. Estas son alocasias que requieren que el sustrato no esté completamente húmedo todo el tiempo, solo ligeramente húmedo. Por eso es que vamos a usar un sustrato especial para este tipo de plantas. En esta ocasión vamos a ocupar perlita, tepojal, arena, corteza, carbón, vegetal, fibra de coco, tierra con humus. Este es el sustrato ideal para este tipo de plantas. Sus propiedades es que son mucho más drenantes, que va a retener solo un poco la humedad, no tanto. En este caso tenemos que aflojar la tierra y retirar la planta. Este tipo de plantas generalmente tienen muchos hijitos, hay que cuidar de no romperlos. Y si se caen, los podemos pasar a otra maceta. Podemos retirar también hojas secas y el exceso de tierra. Generalmente este tipo de plantas que encontramos en los viveros están sembradas en acícula de pino. Es un sustrato que funciona muy bien en los viveros, pero ya cuando las tenemos en casa no es el adecuado. Hay que cuidar de no romper las raíces, que son muy delgadas y muy finas. Así ya estaría lista para hacer un trasplante. Para estas alocasias vamos a colocar nuestro sustrato, colocar la planta muy bien en el centro y rellenar con tierra. Es importante que la planta quede bien centrada, compactar ligeramente la tierra sin ejercer mucha presión.
Este sustrato, en mayor porcentaje, tiene minerales que van a ayudar a drenar muy bien el agua. Las plantas adecuadas para este sustrato son alocáceas de poca agua, Rhipsalis, Samioculcas, Sansevierias, Ficus, entre otros. Son plantas tropicales que les gusta la humedad, pero el sustrato tiene que ser muy drenante. Así tienen que quedar nuestras plantas. Recuerda que después de trasplantar tus plantas, darles un riego abundante. Bueno, en esta ocasión vamos a trasplantar un cactus a una maceta de barro. Recuerda que estas plantas requieren muy poca agua, un sustrato muy drenante, y el tipo de maceta ideal para estas plantas son macetas que tengan suficientes orificios para drenar el agua, de preferencia barro o roca. Para empezar, debemos retirar la planta con cuidado. Las espinas se nos pueden encajar, así que te recomiendo usar unas pinzas o algún palito de madera para remover un poco la tierra. Ya que se aflojó, puedes tomarla con mucho cuidado de no apretarla, voltearla, sacudir un poco el sustrato. No es necesario retirarlo todo. En este caso, puedes conservar un poco del sustrato en su raíz. De esta manera nosotros también podemos sembrarla directo. El sustrato ideal para este tipo de plantas tiene que ser rico en minerales que ayuden a drenar el agua, como perlita, tepojal, arena, vermiculita. Vamos a agregarle un poco de carbón y un poco de tierra con humus. Vamos a rellenar nuestra maceta, que se vea de esta forma, y hacer el espacio donde vamos a poner nuestra planta. Podemos ocupar alguna cuchara, una palita, tomarla con cuidado, rellenar con un poco más de tierra. Te recomiendo que para quitar la tierra que se acumule en las espinas, ocupes alguna brocha para sacudirla ligeramente. Estas plantas no es necesario regarlas después de haberlas trasplantado. Puedes solo colocar alguna capa decorativa en la parte de hasta arriba de rocas que ayuden a que el agua se evapore, que no se acumule. Listo. Las plantas ideales para este tipo de sustrato pueden ser cactus y todas las plantas que acumulen agua en sus hojas, grasas, como suculentas, y hay muchos grupos más de plantas que pueden adaptarse a este tipo de sustrato. En esta ocasión vamos a trasplantar una planta carnívora. Esta es una sarracenia. Estas plantas requieren un sustrato muy diferente a todas las demás plantas. Se va a componer de pitmus, fibra de coco, carbón vegetal y perlita. Este sustrato tiene que retener muchísima agua y no tener casi ningún nutriente en la tierra, ya que estas plantas se alimentan por los insectos que van a atrapar en sus trampas, que son estas de aquí. Hay muchos tipos de plantas carnívoras. Este sustrato es ideal para sarracenias, dróseras, nepentes y Venus atrapamoscas. Vamos a colocar esta planta en un terrario. Vamos a ocupar un frasco de cristal. Vamos a preparar el terrario para esta planta carnívora. Debemos de poner un área donde se almacene el agua. Vamos a ocupar tepojal, una medida aproximadamente de este tamaño. Ya que colocamos el tepojal, vamos a agregar el sustrato ideal para plantas carnívoras. Tiene que verse de esta forma, muy esponjoso, y tiene que estar muy húmedo. Ya que agregamos la tierra, vamos a tomar nuestra planta carnívora y retirarla de la maceta. De igual forma, vamos a apretar un poco para para aflojar la tierra. No es necesario retirar todo el sustrato, pero sí al menos la mitad del que ya viene en la maceta. Estas plantas almacenan un líquido dentro de cada trampa donde van a disolver a los insectos que atrapen. Hay que tratar de no tirarlo. Para colocar la planta, vamos a hacer un pequeño hoyo en el centro que quepa toda la raíz y la planta. Y compactar ligeramente. Ya que plantaste tu carnívora en su terrario o en alguna maceta, es importante darle un buen riego. Estas plantas necesitan estar constantemente con agua. Puedes colocar la maceta en alguna bandeja con agua. Es el método por inmersión. A este tipo de plantas hay que mantenerlas siempre húmedas. Si la colocas en algún terrario como este,
Procura que el agua siempre esté al nivel de la roca blanca. Muchas de las plantas carnívoras requieren sol, así que busca un lugar adecuado para ellas. En esta ocasión vamos a preparar el sustrato para orquídeas. Ellas requieren un sustrato muy drenante y que retenga muy bien la humedad. Es muy diferente a la tierra de cualquier otro tipo de plantas. Aquí no vamos a ocupar ningún tipo de tierra. Vamos a ocupar corteza, fibra de coco o chip de coco, carbón y tepojal. Primero, necesitamos retirar con mucho cuidado nuestra orquídea del sustrato en el que viene. Generalmente va a venir en corteza, a veces viene en pura fibra de coco. Cuando estas plantas ya terminaron de florecer, es el momento ideal para trasplantarlas. Recuerda no cortar las varas, ya que de aquí mismo salen nuevas flores. Hay que aflojar la maceta. Las orquídeas generalmente vienen con una esponja en la parte central. Al ser cultivadas in vitro, les ponen un sustrato diferente para que puedan crecer cuando son muy pequeñas. Es una pequeña esponja, como esto de aquí, que retiene muchísima humedad. Si nosotros regamos constantemente la orquídea, podemos generar pudrición por el exceso de agua. Estas plantas requieren que la raíz se mantenga un poco oreada y ligeramente húmeda constantemente. Vamos a retirar esta esponja que está en la parte central, justo por abajo. Muchas veces vamos a encontrar las raíces pegadas a esta esponja como ya podridas, algunas ya están como huecas por dentro, es que ya se pudrieron. Vamos a retirar todo lo que veamos que ya no está de color verde, como flojo, como aguado. Que no quede la esponja en la parte central. Aproximadamente mide como unos 5 centímetros, entonces hay que retirarla por completo. Aquí está la esponja que les comentaba. Este sustrato es ideal principalmente para Phalaenopsis. Hay muchos grupos de orquídeas, como Cattleyas, Dendrobios, que no requieren este sustrato, es ligeramente diferente. Por eso, este sustrato te lo voy a recomendar solo para las Phalaenopsis, que es la orquídea más común. Ya que retiramos la mayor cantidad de sustrato y de raíces que ya están podridas, hay que cerciorarnos de que no le quede ninguna. Esto puede generar que se pudran y pues llegue algún hongo o alguna bacteria a nuestra planta. Ahora solo tenemos puras raíces sanas, verdes, visiblemente están muy bien. Para plantar nuestra orquídea en una maceta, te recomiendo usar macetas transparentes. Las raíces de las orquídeas requieren un poco de luz, no tienen que estar en completa oscuridad. Esas plantas crecen pegadas a los árboles y la raíz siempre está expuesta al ambiente. Por eso, la importancia de ponerle corteza y un material muy drenante a este tipo de plantas. Vamos a colocar una pequeña capa de sustrato en la maceta. Estas plantas no requieren una maceta muy grande. La raíz le gusta estar todo el tiempo muy apretada. Si está en una maceta demasiado grande, la planta puede no desarrollarse bien. Ahora vamos a ir colocando tierra en medio de las raíces, que no quede ningún hueco sin tierra. Hay que tener mucho cuidado con las raíces, ya que son un poco frágiles y las podemos quebrar. Puedes ocupar tu mano o una palita. Listo, ya que pusiste todo el sustrato en la planta, cerciórate de que todos los huecos estén cubiertos con tierra. Si ves que alguno no ha llegado el sustrato adecuadamente, puedes introducir un palito y dirigir la tierra donde hace falta, cuidando siempre la raíz. El sustrato tiene que estar húmedo a la hora de que sembremos nuestra orquídea. Vamos a dejarla así unos días y después la vamos a regar. Tenemos sustrato para plantas tropicales de muy poca agua, carnívoras, orquídeas y cactus y suculentas. Encuéntralas en la página web.